Amigos de Charlas de Cuarentena, hoy estamos con José Carlos Fernández, tremendo goleador, ha dejado este año el fútbol profesional activo, pero ha dejado también una huella dentro de lo que es el fútbol, su reconocimiento como profesional y como persona. Goleador de aquellos, nunca deja una pelota perdida y hoy nos acompaña desde su casa para Charlas de Cuarentena. Gracias, José Carlos. Hola Titín, gracias por tus palabras. La verdad, contento de estar acá y poder conversar de fútbol. José Carlos, tú eres categoría 83, ahí por ahí rondando con mis hijos, uno 82, otro 84, otro 85, generaciones maravillosas que han trabajado mucho en menores y han tenido confrontaciones importantes. El inicio tuyo en menores, ¿cómo es? Por ahí la producción nos dice, oye, pero José Carlos en un momento estaba para ir al básquet, que alguien lo convenció para el fútbol porque tenía condiciones para los dos. ¿Cómo es ese inicio de los menores, pues, cuando estás uno chivolo y dice voy a jugar acá o no, y alguien te llama? Enséñale a Sí, la sí. gente cómo ha sido ese camino. Bueno, antes un saludo a tus hijos, ¿no? Compartí con Roberto, con Nacho y con Elías lo conocí a través de ellos, así que mándales un saludo a todos ellos. Este, no, es verdad, bueno, hoy por hoy está un poco más descentralizado todo, ¿no? Antes, cuando era chico, era todo Lima, todos los equipos estaban en Lima, divisiones inferiores en Lima, entonces en provincia era muy pobre la preparación en menores. Yo de verdad no hice inferiores, jugaba en el colegio, acá en verano en Trujillo había un torneo que se llamaba Pelota de Trapo y participaba ahí en verano nada más. Entonces, bueno, yo estaba prácticamente decidido a hacer una carrera universitaria, ¿no? Hasta que apareció en algún momento la posibilidad de jugar el primer torneo de reservas que se hizo acá en el Perú fue en el año 2002. Y ese año estaba Upao Copsol acá en Trujillo y me invitan a ser parte de ese equipo, ¿no? Entonces ahí inicié un poco de casualidad también y de fortuna. Claro, o sea, los menores, los formativos fue en el colegio y tú mismo. Y de ahí Claro. entras con 18, 19 años más o menos a ese campeonato de reserva. Y de ahí llegas a primer equipo de ahí. ¿Y cómo es el camino de José Carlos en primera? Sí, en verdad el inicio fue durísimo porque obviamente estaba en desventaja, ¿no? Una cosa es jugar entre tus amigos o con gente de tu categoría y una cosa es de pronto aparecer en primera división donde hay distintas mañas, distintos movimientos, tácticamente, ¿no? Todo eso te cuesta, pero para mí estaba muy convencido de que era lo que yo quería, entonces me hacían llegar una hora antes, me quedaba una hora después a practicar técnica, movimientos. Por suerte me encontré con Oscar Lerticia en ese UPACO Sol, un gran goleador, una persona muy humilde que se puso a disposición mía a enseñarme los movimientos delanteros, cómo cabecear, cómo moverme en el área. Entonces, eso estoy eternamente agradecido a él, ¿no? Empezamos ahí en Upau Copsol, era un equipo muy bueno, pero lamentablemente ese año le toca perder la categoría. Entonces, me encuentro en mi primer año perdiendo la categoría Claro, y me toca partir a Lima porque yo había firmado 3 años de contrato. Entonces, digo, me tengo que ir a jugar segunda división a Lima con el mismo Copsol. Y por suerte, mi segundo año campeonamos en segunda. Ahí es donde coincido con Roberto, ahí en Copsol. claro. Y de ahí pasas esos 3 años, que es la primera experiencia, pero la sabes superar, porque así es el fútbol, arriba, abajo. Y de ahí tienes varios clubes, tienes Vallejo, tienes Melgar, tienes varios clubes en esa primera etapa tuya que te vas consolidando, José Carlos. Sí, bueno, nos toca ascender con Copsol y se da la venta a la Universidad San Martín, ¿no? Y en esa venta estábamos 8 o 9 jugadores que entramos dentro de ese paquete para ir a la universidad, ¿no? Con Juan Carlos Oblitas, de Con Juan acuerdo. Carlos, sí, tal cual, con Juan Carlos. Machuca había terminado como entrenador, él con Mifflin en segunda, entonces Juan Carlos trabajaba con el profe Machuca y entonces él recomienda a estos 8 o 9 jugadores de Copsol que vayan a San Martín, ¿no? Ahí en San Martín tengo la suerte de ser el primer gol de primera división. En San Martín lo hice yo. Mira tú, claro, son Sí, récords, claro. todo en récord. Bueno, de ahí voy a Vallejo, vuelvo a Trujillo, estuve un año y medio acá en Vallejo, de ahí me toca ir a Melgar, donde Melgar fue, digamos, mi primera experiencia solo, porque en Lima vivía en la casa de una tía, pero en Arequipa era mi primera experiencia viviendo solo, salir de mi casa, vérmelas por mí mismo.
Tuve una experiencia totalmente distinta y por suerte tuve minutos, tuve goles, me fue bastante bien y ahí es donde Y aparece ahí tuviste Cienciano. con quién de entrenador en Melgar, en esa época, en ese momento. ¿Quién En había? ¿Estaba Melgar, Cachete? ¿Quién estaba? no, en Melgar estaba, de entrenador estaba Teddy, con Mario Mendaña, y yo fui ¿No? a prueba inclusive, y me acuerdo mucho, mucho, me acuerdo las preguntas de Teddy cuando me dijo, ¿cuántos partidos jugaste el año anterior? Y no me acuerdo, le habré dicho 12 partidos, le habré dicho, ¿no? ¿Y cuántos ¿Cuántos quieres jugar? goles? Sí, y ¿Cuántos me dice, goles? sí, ¿y cuántos quieres jugar este año? Todos, le dije. Muy bien, ese tipo de jugadores quiero en este equipo, me dijo. Y ahí fue donde dice que me quede en Melgar, ¿no? Y Claro, ahí armamos, estuvo Teddy primero y después terminó el año con Rafa Castillo. Y me fue bastante bien, jugué muchos partidos, hice unos cuantos goles y ahí aparece Cienciano, que en ese momento, de 2007, Cienciano armaba grandes planteles, claro. Claro. peleaba títulos y todo. Venía con toda la efervescencia del campeonato del 2003, o sea, estaba protagonista. Era protagonista, sí. Era lo que es hoy Melgar, ¿no? Entonces era sin dudarlo un gran paso en mi carrera, ¿no? Y fui, estaba el profe Uribe de entrenador. En ese momento, pues, habían delantero, estaba Mosto, estaba Rodrigo Saraz, estaba Juan Diego volvía de España, Juan Diego González Vigil. Entonces, a mí me tocaba esperar, que era como el cuarto, quinto delantero, claro, con esos monstruos, uno en ese momento en el que estaban, ¿no? Claro, Y no tenía mucha participación, y a mitad de año aparece el Bolo con Petróleo, y me dice si quería ir a préstamo. Y yo le digo, sí, bueno, vamos, quiero jugar, ¿no? En ese momento uno claro, quiere jugar. Y me voy a Bolo, y ahí justo unos cuantos partidos nomás con Petróleo y llega Juan Reynoso como su primera experiencia en primera. Y también ahí la pasamos muy bien, porque Bolo era un club de jóvenes. La pasábamos bien, era un club de jóvenes. Estaba en ese momento Diego Penny, Johan Vázquez, el Chasqui Álvarez. Visa, Juno Visa, creo que también estaba Junior Visa. Bueno, había una serie de jugadores Sí, ahí. sí, sí, sí. Y el único grande era Paul Cominges, que era como nuestro papá, Paul, ¿no? Nos aconsejaba, Claro, nos copaba, nos invitaba. Y la pasábamos bien porque éramos todos contemporáneos, todos solteros, salvo Paul, la pasábamos bien en un grupo de amigos, digamos, que estaba jugando fútbol profesional. Y nos fue bastante bien ahí en Bolo, tanto así que cuando se va el profe Uribe a la selección en el año 2007, llega Pepe Basualdo a Cienciano e inmediatamente él pide mi regreso a Cienciano. Entonces yo le digo, Pepe, pero acá Juan quiere que me quede y estoy jugando. ¿Quieres que vaya a jugar o a qué, no? Y él me dijo, no, claro. no, tú vas a ser mi delantero, así que quiero que vengas. Ya no estaba Mosto, ya no estaba Rodrigo, ya no estaba ninguno de esos. Y fui a Cienciano y ahí es donde yo salgo goleador de clausura, ese año 2007. Claro. Y ahí mi Y primera eso convocatoria con Chemo a a la la, selección. a la selección, a esos amistosos, y de ahí un poquito más, y ya viene el salto a esa alianza que hizo una campaña espectacular. Vamos a la primera pausa y regresamos, José Carlos, para que nos cuentes esas experiencias que ha habido en el Alianza, en la selección y tu continuidad como jugador profesional y goleador de siempre. Listo. Amigo de charlas de cuarentena, segundo bloque. Una conversación exquisita, como siempre, futbolera, trayectorias, experiencias, situaciones de retos que te va poniendo la vida. Ya estás de nuevo en Cienciano, pero va un paso al extranjero. ¿Cómo terminas en el extranjero? ¿Cuál fue el contacto? Después de haber sido goleador de un clausura, lógicamente habían pretensiones, pero de ahí saltas hasta otro lado, hasta otro continente. Sí, sí, bueno, es la primera vez que, bueno, se hablaba, ¿no? Muchos equipos. Aparte, en ese tiempo, como hablábamos, Cienciano venía de estar en el top, ¿no? Todo el mundo veía a Cienciano. Aparte, había vendido a varios jugadores, había vendido a Mosto, había vendido a Paolo Elaza, a Mariño. Habían vendido tres, cuatro futbolistas al extranjero y por suerte todavía seguía ahí y me fue bien. Entonces me contactan para ir a Ucrania. Paolo Elaza ya estaba en ese equipo, era el Chernomores de Odessa y lo llamo, oye, Pablo, ¿cómo es allá? No, ve, compadre, que acá vamos a pasarla bien, que no sé qué. Y bueno, totalmente distinto ahí en Otro mundo. Ucrania.
otro Otro mundo. mundo. Sí, sí, el idioma, todo distinto, ¿no? Por suerte estuvo Paolo, que me ayudó a entrar rápido, y después a los 3 meses llega Edgar Villamarín, al mismo equipo, de Cienciano Ya, también. Entonces estuvimos los tres ahí en el mismo equipo y se hizo más llevadero la estadía ya, ¿no? claro, haciendo goles, haciendo goles. Sí, yo ahí en Ucrania me aprendí lo que es ser futbolista profesional, porque yo llegué con sobrepeso, no entendía muy bien para qué servía el gimnasio, por qué lo tenía que hacer, entonces ahí realmente me di cuenta de qué iba esto, ¿no? Ahí mi cabeza hizo clic, entonces ese paso me ayudó para eso, para entender cómo era el fútbol profesional, ¿no? Y Y ahí me de, tocó ir a Bélgica. y de ahí vas a Bélgica, el sitio donde ya habían estado anteriormente, por decir, Percy, Juan Carlos, Oblitas, ¿no? Sí, sí, y a mí me toca ir a Brujas, ¿no? Que tenían un gran recuerdo por Andrés, pero no al mismo club, a otro club, al Ya, Cercle. Pero tenían igual el recuerdo de Andrés porque había estado en el club Brujas. tremendas campañas. Acá le hicimos y nos quedamos asombrados. Goles en la Champions, en la UEFA, jugó con jugadores tremendos. O sea, Andrés es muy querido, el Cóndor allá en Bélgica. Sí, tú llegabas a Bélgica y a Brujas, decías, eras peruano y te hablaban de Andrés inmediatamente, ¿no? La verdad, Andrés ha sido un embajador nuestro ahí Y, en Brujas. y allá, ¿cómo te va en Bélgica? Ahí supuestamente a mí me llegan porque iban a vender al delantero titular, lo iban a vender, y una fecha antes él se lesiona la rodilla y lo querían vender sí o sí, entonces lo hacen jugar a él aún así medio lesionado y medio que recobraba la forma, que a mí me tocaba entrar, me tocaba esperar esto, y cuando empecé a agarrar ritmo, cuando empecé a jugar más, a tener más minutos, aparece la llamada Alianza, pues, ¿no? Y ahí para Y, mí ya... y cambian las historias y regresas y llegas a Alianza. ¿Cuántas temporadas? Estás en Alianza, goles, Libertadores, clásicos. Cuéntanos esa experiencia de Alianza. ¿Qué camarín encuentras? ¿Qué plantel? ¿Cómo fue eso? Sí, a mí cuando me llamaron de Alianza era como que el sueño de toda mi vida, ¿no? Ir a jugar a Alianza, era dije, bueno, acá no hay ni qué dudarlo, hay que Y ir para estando en allá. el extranjero todavía, o sea que te llamen Sí, hasta allá. sí, sí, sí. Claro. Antes de yo irme al extranjero habían tenido un acercamiento conmigo cuando yo estaba en Cienciano, pero bueno, el sueño de todos es ir al extranjero, entonces, pero cuando volví, cuando me llamaron, dije, bueno, es la oportunidad, es el momento, y volví, y bueno, para mí siempre voy a estar agradecido en ese momento a los referentes, que era Jairo, Churliza, Quintero, George, porque la verdad me abrieron las puertas del vestuario, me trataron como uno más. eh, la verdad encontré un lindo ambiente, lindas personas, la pasé muy bien. La verdad, llegué, mi primer año llegamos a la final del torneo. El segundo año es la gran Libertadores que todos nos acordamos hasta el día de hoy. Hasta ahora todo el mundo recuerda como una de las mejores campañas de Alianza. Sí, entonces, a mí yo siempre digo, mi paso por Alianza me cambió la vida, me cambió mi carrera, porque la verdad me marcó mucho, la gente hasta el día de hoy me quiere justamente por esas campañas. Tuve la suerte en el 2009 de hacer un gol en un clásico, que eso también para un futbolista, hacer un gol en un clásico y siendo más hincha del club es como que tocar el cielo con las manos, ¿no? Es el rival que todo el mundo quiere ganar y hacerle gol. Claro. Y en la Libertadores y en tu paso por Alianza, sumas goles, que es lo importante. Sumas goles y buenos goles. Sí, bueno, ahí pasó algo muy curioso, ¿no? Porque en la pretemporada, bueno, Ovelar creo que le dio dengue, el pase, el Carioca Velázquez no llegaba, y entonces hasta un día antes del primer partido que fue en Bolivia, Gustavo no se decidía si poner a Wally con el zorro arriba o ponerme a mí con el zorro. Nos hacían alternar, 10 minutos uno, 10 minutos otro, y no sabía. Entonces, bueno, estábamos ahí esperando hasta la charla a ver por cuál de dos se iba a decidir. Y se decidió por mí y por suerte pude hacer 2 goles en el primer partido en La Paz, que es una plaza dificilísima. Dificilísima, claro que sí. Entonces Y me ahí tocó hacer dos arranca, goles. y ese, cuando te refieres a Gustavo, para que la gente sepa, Gustavo Costa, los hinchas de Aliancita lógicamente lo recuerdan, pero de ahí viene esa sensación de recuerdo, ya goles en un clásico, debutas en Bolivia, que es dificilísimo, hacer 2 goles en una Libertadores, y de ahí,
¿cómo consolidas en Alianza ese buen ciclo en Alianza con esos jugadores que tenías que competir también? Porque la competencia de un 9 es o haces goles o no estás. Así es cuando pasa, cuando no pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después de esa gran Libertadores es difícil hacer 7 goles en una copa y era evidente que me iban a vender, ¿no? El club necesitaba la venta. Entonces ahí donde aparecen muchas ofertas, se van cayendo por diferentes motivos y aparece el Deportivo Quito que pone la plata que estaba pidiendo el club para venderme y me voy al Deportivo Quito, ¿no? Y ahí Claro, y ahí es una de mis grandes etapas duras del fútbol, porque yo llego, voy jugamos con el Deportivo Quito Sudamericana, hago gol en Sudamericana, hago goles en el torneo ecuatoriano, me convocan a la selección con Marcarián, y al final de año, ya cuando faltaba un mes para el campeonato, donde me rompo el ligamento cruzado de la rodilla, ¿no? Y ahí donde como que se cae todo lo que se venía construyendo, ¿no? claro. Y eso ascendente, porque 7 goles en una Sudamericana, mira, en este año estamos 2022, porque estos programas tienen la línea del tiempo permanente, pero para una Sudamericana, Bernardo ha sido goleador y 7 goles no es poca cosa en una Sudamericana. Y había menos equipos, ¿eh? Ojo, menos equipos, menos partidos. Sí, había menos partidos y aparte siempre nosotros como club, digamos, por más que Alianza, Universitario, Cristal peleen el título acá, la verdad a nivel continental somos de mitad de tabla para abajo, ¿no? Contra argentinos, uruguayos, brasileros no podemos competir por muchas cosas, creo que eso no es hablar mentiras, entonces ya partimos en desventaja y por suerte a mí me tocó hacer 7 goles, pero bueno, me tocó la lesión y ahí a recuperarse. Y ahí empiezan mis problemas con el Quito también, que no me pagaban, los tuve que mandar a la Claro, FIFA. Y ahí quedo libre y vuelvo a Alianza, vuelvo al club en el año 2011 casi al final del torneo. exacto. O sea, te toca, o sea, estabas en pleno ascenso y te toca esta mala experiencia, vamos a llamarla así, que no solamente es una experiencia, una mala experiencia, una lesión que uno la puede haber sufrido todo futbolista, sino que al mismo tiempo y paralelamente un tema institucional, que los futbolistas, por eso son profesionales, necesitan pues el cumplimiento. De ahí vamos a ir ahora a una pausa, José, y nos cuentas tu regreso a la Alianza y los pasos por selección, ¿ya? Y con algunas cositas que vamos a preguntar cortitas. Listo. Amigos de Charlas de Cuarentena, regresamos. Último bloque, conversación coloquial con José Carlos, que lo conozco desde pequeño. José Carlos, esa lesión ingrata, ese mal momento, te hace regresar a la Alianza, pero también al tiempito hay convocatorias de selección, tienes goles en la selección que cualquiera no los hace. ¿Quién te llama? ¿Marcarían? ¿Los goles con quién fueron? ¿En amistosos? ¿Cuántos partidos has tenido ahí? Sí, bueno, siempre digo, ¿no? Que tuve la mala suerte de lesionarme justo en la etapa de que el técnico que más confió para mí en la selección, me toca justo esas lesiones, ¿no? Que fue Sergio Marcarián, que me toca hacer gol en la primera gira que hacemos, que fue a Canadá y a Estados Unidos. Me toca hacerle gol a Canadá y a Jamaica. Y ahí fue algo gracioso porque yo iba a jugar el segundo partido, que era contra Jamaica, y en el primero, en la previa, Claudio y Paolo no viajan por lesión, entonces me toca arrancar, me toca hacer el gol. Juego los 90 minutos y Sergio me dice, el siguiente partido, que es contra Jamaica, va a jugar Hernán Rengifo de titular y a ti ya no te voy a poner porque ya te vi y bueno, quiero ver a tu compañero. Listo, profe, no hay problema, que no sé qué. Y íbamos empatando 1-1 con Jamaica y faltaban 5 minutos para que acabe el partido. Me llama, me hace entrar y la primera pelota que toco la meto al arco. Digo, bueno, esta es Ya, una suerte. claro. Bueno, suerte es un decir, porque, digamos, el entorno lo hace, ¿qué tal suerte? ¿No? Sí, pero entrar faltando 5 minutos, estar con el olfato del gol, la colocación de Sí, seguir la pelota, porque no es fácil. claro. Y que el técnico la chunte, se ve todo un entorno diferente, pero no es fácil. Sí, O sea, sí, claro. Y es son verdad. goles en selección que valen para el currículum de uno, para el recuerdo,
porque en el tiempo eso es lo que va a permanecer, ¿no? Y de ahí de Alianza y tus pasos en la selección, cuando estaba Claudio Paolo, La Foca, Farfán, Jefferson, tremendos nueves también. ¿Qué sigue para José Carlos después de ahí, de toda esa etapa? Sí, de ahí me voy a Argentinos Juniors en el año 2012, después de Alianza. Ahí también con muchas expectativas, ¿no? Me iba en un buen momento y pasa la fractura del tobillo, ¿no? Que esa creo que es la que todo el mundo tiene en la memoria, que la imagen es muy fuerte cuando se ve el tobillo en la televisión doblado y todo. Y ahí me costó encontrar el ritmo de nuevo, porque fueron casi 6 meses parado con el temor y todo eso. Estuve 2 años y un poquito más en Argentinos. En el medio vine a un préstamo a Cristal también, que la verdad en Cristal la pasé muy bien también, porque encontré buenos profesionales, encontré un comando técnico en ese momento, estaba Roberto, le toca salir a Roberto y llega Claudio Vivas. Y la verdad que me ayudaron mucho para recuperar mi nivel y mis ganas, ¿no? Mi fortaleza mental, sobre todo, ¿no? Porque yo en ese momento me había caído mucho por el tema Claro. de que Dos, salí la dos rodilla, salidas afuera, dos salidas afuera y dos lesiones, imagínate. claro, Claro, pero la verdad me ayudaron mucho en recuperarme mentalmente, ¿no? Trabajamos con un psicólogo ahí en Cristal que me ayudó muchísimo. Entonces, y después, bueno, me toca volver de Argentina y empiezo un poco un recorrido por equipos de provincia, ¿no? Me toca ir a Garcilaso, después me toca ir a Melgar, que ahí en Melgar coincidí con Juan otra vez, con Juan Reynoso, que peleamos la final con Cristal. claro. Este, Ya era un Melgar diferente, era este ciclo pleno de Juan Reynoso, el que todo el mundo Total. ya hablaba, las rotaciones y en fin, todo esto. Sí. Y ahí, bueno, estuve en Melgar 2 años, después me fui a Muni, un Muni que la verdad, tú, ¿quién más que tú lo sabe, ¿no? En Muni, el que se pone la camiseta se lleva a Muni para toda la vida, ¿no? Es un club que te hace querer, que te hacen sentir querido. La verdad que fue un año y medio en Muni que lo disfruté muchísimo, la verdad. Y encima ese Muni armaba planteles así, como una familia, ¿no? En ese momento estaba Adrián, estaba Oscar, estaba Pierre Larrauri, estaba Ítalo Regalado. Entonces hicimos una linda campaña que clasificamos primero a la Sudamericana. Quedamos quintos ese año con el Chino Rivera de entrenador. Claro, claro, Este, sí me acuerdo. y Y de ahí ahí ya, bueno, ya vas terminando después bueno, en Manucci al final o hay otro paso intermedio tuyo ahí. hay un paso de 4 meses en Huancayo que al final me llamaron de Manucci a mitad de año y yo como trujillano, y siempre dije, trujillano que no juega en Manucci no puede haber jugado el fútbol Claro, profesional. el Manucci de toda la vida. Yo tengo historia de Manucci desde, no sé, de los 70, cuando después de el Alfonso Ugarte, que tú debes conocer, Alfonso Ugarte de Chiclín, que fue Claro, el el primer clásico. invitado descentralizado, los clásicos que hay ahí con el sanjuanista, con el, bueno, es todo, la primera división de Trujillo es bien especial, ¿eh? Tiene partidos Sí, de mucha rivalidad. Pero sí, sí, José, sí. y de ahí, bueno, resumiendo toda tu gran trayectoria con selección, esa campaña, pasa los 100 goles, fácil, fácil. Sí, sí, sí. Por suerte he cerrado la carrera con 103 goles, que la verdad es un orgullo para mí, ¿no? A veces dicen poco, mucho, pero para mí hacer 100 goles hay que hacer 100 goles, ¿ah? Es difícil. Por supuesto, y ayer que tú has finalizado la carrera en Manucci brillantemente, 100 goles no es poca cosa, ni en fulbito de mano hay gente que no hace ni 5 goles, o sea que eso avala mucho y tu profesionalismo y todo. Cortitas, ¿quién te abastecía mejor? Mira que tú tienes un recorrido amplio. ¿Quién te entendía mejor? Porque un 9 tiene por lo de los costados o tiene uno que de atrás te lanza la pelota bien. Yo creo que siempre digo esto, ¿no? Lo que más marcó mi carrera y lo que más la gente se recuerda es con el Zorro Aguirre, en esa alianza en la Copa Libertadores, que hicimos una buena dupla, ¿no? Entonces, he tenido, como tú dices, muy buenos asistidores, Cheput, Meneses, Lobatón, el Pincel García, he tenido muchísimos, ¿no? Pero con el Zorro, por lo que marcó y la campaña que hicimos, yo siempre elijo al Zorro. Claro. Y siempre hay backs, centros centrales complicados, con que a veces choca futbolísticamente, siempre o te ganan o los tienes ahí. Sí, con John Galiquio hemos jugado muchos clásicos en contra y siempre han sido duros los clásicos, ¿no? Siempre ha habido bastante roce.
Y además era muy curioso, porque afuera de la cancha nos matábamos de risa, coincidíamos en selección, conversábamos, pero en el clásico era como que no nos Claro, conocíamos. ese como Guillermo La Rosa y Germán, así que le guía. Así. Claro, patísimas, han jugado juntos, pero en la cancha un día lo fue a saludar Germán a La Rosa y le dijo, aquí hoy día no te conozco, le dijo, así que y ahí queda en las anécdotas. Arqueros que siempre uno dice a este arquero le hacía y a este no le podía hacer. Siempre los recuerdos de tus goles o tu dificultad para que ante un arquero siempre era complicado, porque las hay. Sí, a un arquero que creo que al que más le hice goles, me parece que fue a Leao, me parece. Que Ya, no solo me tocó hacerle varios goles a Leao, pero al que más me había costado hacerle gol, que por suerte el año pasado le hice uno, fue a Raúl Fernández. El año pasado, hasta el año pasado no le había podido hacer gol y el año pasado me tocó anotarle. está bien. ¿Algún partido especial que recuerdes, un gol, un clásico, sobre todo, bueno, la selección y hablar, eso está al margen de eso, pero algún partido que tengas de recuerdo, un gol, un clásico o la Libertadores, por ejemplo? Para mí hay un partido que siempre está en la memoria, que es el año 2012. Jugamos un clásico en el Nacional, que yo hago un gol de volea, que me acuerdo mucho que Daniel Peredo, que en paz descanse, dice, el que mejor grita los goles para la portada al día siguiente, ¿no? Porque había un ambiente en el club no muy bueno, veníamos casi 4 meses sin cobrar y muchas cosas, y la familia se juntó, nos hizo una sorpresa en la previa, y fue muy emotivo. Pero dijimos, este partido no lo podemos perder ni locos, y por suerte lo terminamos ganando. Claro, con Daniel, que era especialista en esas cosas grandes, que en paz descanse. Pero bueno, hemos recorrido rápidamente, José Carlos, 3 bloques que se nos han pasado brillantemente con tus goles, con tu trayectoria, con esa humildad que tienes tú y ese gran profesionismo. Que dije al comienzo, no te da por perdida una pelota y hace goles. ¿Qué más para pedirle? Una buena persona, un buen profesional. José Carlos, gracias por estar en charlas de cuarentena. En cualquier momento nos vamos a volver a encontrar. Gracias, Titín. La verdad, como dices, se ha pasado rápido. Cuando uno la pasa bien, se pasa rápido. Así que agradecerte por la invitación. Nuevamente, saludos a tus hijos, que los conozco, les tengo un gran cariño, así que espero que estén todos bien. Gracias.